Bien, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda sobre algo. La temática que estamos viendo es sobre las actividades de inspección, ¿no? Las distintas, los distintos aspectos que toma en cuenta el inspector el día que hace la inspección, digámoslo así, de las obras eléctricas en un lugar determinado, ¿no? Vuelvo nuevamente a repetirles de que pueden hacer las consultas en el momento que lo deseen, ¿no? Bien, continuemos entonces con este tema. Esta transparencia me parece que ya la habíamos visto. Vamos a ver si hay algún detalle aquí particular que quizás valga la pena comentar. Aquí dice, verifique el adecuado uso de terminales, empalmes y todo eso, ¿no? Bueno, aquí, en cuanto al tema de los empalmes, se pueden hacer empalmes digamos, en los conductores o incluso también en tuberías, ya sea de PVC o tuberías metálicas o tecnoducto. El empalme es admitido, ¿no? Lo que no se admite es que usted haga un empalme y el empalme quede dentro de la tubería, por ejemplo, ¿no? Eso sí no está bien. Tampoco, todos los empalmes deben de efectuarse en las cajas de registro o en los pozos, digamos. Digamos que hay un pozo, ¿verdad?, para jalar el conductor. En ese lugar se puede hacer un empalme también, ¿no? Pero dejar empalmes dentro de tuberías no es permitido, ¿no? Por cierto que digamos, empalmes de conductores del número 10 para abajo, digamos, número 10, 8, 10, 12, 14, ¿verdad? Esos empalmes se pueden hacer con unos conectores que se llaman Scotch Lock. Scotch Lock. Más adelante vamos a ver unas transparencias donde aparecen estos dispositivos para que ustedes los vean, ¿no?, y los conozcan. También se pueden hacer empalmes soldados, ¿no? O sea, agarran los cables, los empalmas, ya cualquiera de los diferentes tipos de empalmes que existen, ¿no? Y luego lo estañan, ¿no? Ya, un empalme soldado, ¿no? Y luego se encinta, ¿ya? Para empalmes con cable, digamos, número 2, número 6, número 4, ya empalmes para calibres más grandes de conductor. En esos casos se pueden utilizar camisas de empalme, ¿no? Camisas de empalme. Son como unos tubos que pueden ser de cobre. Entonces en ese tubo se mete por un lado se coloca un conductor, los dos conductores que se quieren empalmar, ¿verdad? Por un lado se mete un conductor y por el otro se mete el otro, ¿no? Y luego ese tubo se aplasta, digamos, o se entalla, sería la palabra más indicada, con una máquina entalladora, ¿no? Es una máquina especialmente diseñada para poder hacer esas uniones, ¿no? Entonces, y luego eso se vuelve a encintar con cinta aislante, ¿verdad? Scotch 23, que es una cinta aislante aulada, y encima de la cinta Scotch 23 se coloca, o Scotch Field también se puede ocupar, y encima de esa se pone la cinta aislante Scotch 33, ¿verdad? Bien, hay otros empalmes que ocupan cepos.
cepos que pueden ser bimetálicos, cuando se une un conductor de cobre, digamos, con un aluminio, ¿ya? O también pueden ser cepos de cobre así nomás, ¿verdad? Entonces se ponen los dos conductores dentro del cepo y se aprietan con una cangreja, ¿no? Luego eso nuevamente se le pone alrededor la cinta Scotch Field y a continuación la cinta Scotch 33. Ese es para el tema de empalme, ¿no? Bien, veamos qué más tenemos más adelante. Métodos generales de alambrado. Esta era justamente la transparencia en la cual nos habíamos quedado, ¿no? Esto que dice, compruebe los factores de llenado de las canalizaciones o los factores de agrupamiento, esos son unas tablas, ¿no? Que las vamos a ver más adelante, en la cual, pues, dependiendo del número de conductores que haya en una tubería, así se le aplica un factor de agrupamiento, ¿ya? Lo mismo también con la temperatura, ¿no? Dependiendo de la temperatura ambiente existente, también hay un factor de corrección de la capacidad de los conductores basado en la temperatura del ambiente, ¿no? Bien, veamos qué más tenemos acá en esta transparencia que sea interesante. Esto de verificar la cantidad de conductores en la canalización, eso también es producto de tabla, ¿no? Hay una tabla que nos permite determinar cuántos cables y de qué calibre caben en una determinada tubería. Bien, veamos la otra transparencia. Dice, verifique la correspondencia de los tableros con los requerimientos de diseño. Es decir, el inspector va a llevar los planos como construidos y va a verificar de que efectivamente los planos coincidan con lo que está instalado en el lugar, ¿no? A eso se refiere esta indicación, ¿no? Verifique que las aberturas sin utilizar se encuentren tapadas. Es decir, digamos que tú tienes una caja de registro, ¿no? Entonces, en esa caja de registro solamente debe tener abiertos los agujeros en los sitios donde tú vas a entrar con tubería, por ejemplo, ¿no? Pero no puedes dejar huecos abiertos en la caja sin ocuparla para nada, ¿no? Eso no se permite. Bien, esto ya lo habíamos comentado. Toda parte metálica dijimos que debe de estar aterrizada, ¿no? Verifique, dice que en locales húmedos o a la intemperie se emplean receptáculos, tomas con los accesorios adecuados. Así es, ¿verdad? Por ejemplo, si tú vas a instalar una tubería flexible al exterior, ¿no? Donde le puede caer la lluvia, entonces esa tubería tiene que ser de tipo intemperie, ¿no? Por ejemplo, si es una coraza, tendría que ser una coraza intemperie, ¿no? Una coraza de metal, pero lleva una cubierta que le protege de la lluvia, ¿no? Y de igual manera los accesorios, ¿no? La caja también a utilizar a la intemperie tiene que ser una caja para esa aplicación justamente, ya una caja cerrada, ¿verdad? NEMA 3R o IP65, dependiendo de la normativa que estés utilizando. Las configuraciones o las normas NEMA se refieren a equipos fabricados bajo el estándar americano. En cambio, las que dicen IP65, IP 47, etcétera, ¿no? La que existen, esa que tiene letra IP significa que es una norma europea, ¿no? Lo mismo todo lo que tenga IEC, ¿no? Lo IEC es una norma, son normativas europeas, ¿no? La NEMA, las ANSI, las UL
son normas americanas, ¿no? Las BDE, por ejemplo, VDE, son normas alemanas que se aplican en Europa, ¿no? Y también las IS. Bien, veamos qué más. Por ejemplo, un tablero, digamos, un tablero eléctrico puede ser NEMA 1, clasificado como NEMA 1, ¿verdad? Es un tablero para uso interior, ¿ya? Por ejemplo, los tableros que ustedes seguramente tienen en sus casas son configuración NEMA 1, son para uso en el interior de las casas, ¿no? Ahora bien, si tú tienes que instalar un tablero afuera, que le caiga la lluvia, etcétera, entonces especificas un tablero NEMA 3R. Ya, esa es la configuración NEMA que tiene ese tipo de tableros. Y de igual manera, ¿verdad? Hay una configuración para tableros a instalar en un área a prueba de explosión, ¿ya? Para instalar en un lugar donde el tablero va a estar sumergido en el agua, ¿ya? Para instalar un tablero en un lugar donde hay mucho polvo. En fin, hay toda una clasificación, toda una normativa europea y americana que te define el tipo de tablero o la configuración NEMA o la configuración IP del tablero que tú quieres instalar dependiendo de la localización, del tipo de local y del tipo de ambiente en el que se va a instalar. Bien, veamos qué más tenemos. Esto de la tierra aislada ya lo explicamos el día de ayer, ¿verdad? Los tomas con tierra aislada son los que se ocupan, o más bien dicho, se ocupan bastante con equipo especializado, ¿no? Y lo que se tiene, digamos, como la razón, pues, por la cual ocupar una tierra aislada es porque porque es un equipo que no soporta, digamos, que le metan ruido dentro de su red de tierra, ¿no? En el caso de una tierra aislada, es una tierra libre de ruido, ¿ya? ¿Y por qué? Porque esa tierra nada más es para definir un punto de referencia, ¿ya? En el caso que haya un cortocircuito o algún fuga a la carcasa de un equipo, la corriente que circula por ahí va a circular por el conductor de tierra, ¿ya? Pero no por el de tierra aislada, ¿ya? De manera que el ruido se va a reflejar en el conductor de tierra, pero no en el de tierra aislada, ¿no? Recordemos también que el posible ruido que se genera en una red eléctrica, por ejemplo, para el caso concreto de una red, de un conductor de tierra, es porque al circular una corriente por ese conductor de tierra, ya sea una corriente de fuga nada más o una corriente de cortocircuito, esa corriente atraviesa el conductor y el conductor tiene una cierta resistencia, ¿ya? Entonces, esa cierta resistencia provoca pequeñas caídas de voltaje en el conductor y eso se ve cuando tú lo reflejas eso cuando tú mides o chequeas eso con respecto a la línea, se refleja como un ruido montado en la señal de corriente alterna, ¿no? Entonces, en el caso de un equipo especial, ¿no?, que no tolera ese tipo de ruidos, se requiere una tierra aislada. Ya por esa tierra no circula corriente, solamente es una tierra para referencia de tu equipo, ¿no? ¿Qué equipos pueden ser eso? Bueno, un electrocardiógrafo. Un electrocardiógrafo es un equipo bien especial que detecta, pues, el pulso eléctrico generado en el corazón y lo grafica, ¿no?
Entonces, ¿qué tal si tiene ruido ese equipo? Va a aparecer ese ruido montado ahí en el electrocardiograma que se está sacando, ¿no? Entonces, por esa razón, pues no tienen que ser unos sistemas de tierra aislados en esa zona, ¿no? De igual manera, salas de operaciones, para eso incluso existen tomas grado hospitalario, así le llaman a esos tomas, ¿no? Son tomas que también están aislados del chasis, ¿ya? Por cierto que se conocen porque tienen un puntito verde y usualmente son de color naranja, ¿ya? Tienen un puntito verde en uno de los terminales, en el terminal de tierra, más bien dicho. Bien, veamos qué más tenemos. Veamos esta otra transparencia entonces. Acometida del servicio alimentadores y circuitos de ramal. Veamos qué tenemos acá en lo que el inspector se va a fijar, ¿no? En algunos aspectos. Verifique, dice, que se tiene un solo servicio de entrada. Es decir, tú tienes una vivienda y esa vivienda solamente puede tener un servicio eléctrico, ¿no? Un medidor, ¿ya? Hay algunos lugares donde existen dos medidores, por ejemplo, o tres, pero eso es tal vez por una condición particular, ¿no? Es decir, quizás alquilan un apartamento o una parte de la casa, la alquilan a una persona, ¿no? Y entonces esa persona tiene todos sus tableros, su distribución eléctrica separado de la casa principal, por decirlo así. Entonces sí se justifica que puedan colocar dos medidores, ¿verdad? O a veces hay algunas fábricas que son tan grandes, ¿verdad? Que tienen dos acometidas, una acometida por un lugar y otra acometida por otro, ¿no? En el caso de la Universidad de El Salvador, tenemos varias acometidas, ¿no? Hay una acometida primaria por el lado del complejo deportivo, hay una acometida primaria también por el lado de agronomía, y déjame ver, hay otra acometida por el lado de economía, ¿no? Entonces, antes eran muchas más acometidas, pero poco a poco las hemos ido unificando, ¿no? La idea es que nos quedemos solamente con dos acometidas, cada una cubriendo aproximadamente la mitad de la ciudad universitaria, pero con la posibilidad de cubrir una sola acometida toda la ciudad universitaria, ¿no? ¿Ya? Son acometidas desde diferentes circuitos que tiene la distribuidora, ¿no? Muchas veces se puede solicitar en una instalación o en un lugar tan grande como ese, como es la universidad, ¿verdad? Que se pueden solicitar varias entradas de servicio para darle mayor confiabilidad al sistema. Claro, cada acometida tiene su propia facturación, etcétera, ¿no? Y entonces eso puede ocasionar también un incremento en los costos, en el cobro de la potencia demandada. Puede significar eso un cierto costo mayor, ¿no? Entonces, por eso que si uno se decide a hacer una acometida adicional, entonces debe de pensarlo también dos veces, ¿no? Al respecto, porque puede resultarle, en vez de ahorrarse dinero, puede resultarle un poquito más cara, ¿no? Pero eso lo vamos a ver cuando ya veamos la parte de medidores. Bien. Verifique, dice, el libramiento de la acometida en cuanto al paso de calles, edificaciones, techos y otros. Aquí están los artículos en los cuales se basa eso, ¿no? Esto se refiere el libramiento se refiere a la altura, digamos, que tiene la parte más baja del cable, un cable tendido aéreo, por ejemplo, la parte más baja del cable a tierra, ¿no? Entonces, el NEC establece las alturas que deben dársele, las alturas mínimas de libramiento que deben de dar, que deben de proporcionar. Esas alturas dependen de si hay paso de vehículos por ahí o simplemente son pasos peatonales, ¿verdad?
O también depende de, qué sé yo, de la cercanía con alguna ventana o con alguna parte que sea accesible a otros usuarios. Todos esos factores se toman en cuenta para definir el libramiento, pues, de una acometida eléctrica, ¿verdad? Acometida, por cierto, se le llama al cable ese, ¿no? Que va desde la compañía distribuidora hasta el gancho que tú has dejado ahí en tu casa, ¿verdad? Para que te conecten el servicio, ¿no? Eso se llama acometida de la compañía distribuidora, ¿no? Generalmente la hacen con cable triplex o cable duplex, ¿verdad? Dependiendo del tipo de vivienda de que se trate, ¿no? La acometida también puede ser subterránea. No necesariamente todas las acometidas tienen que ser aéreas, sino que pueden ser también subterráneas e incluso pueden ser en media tensión, ¿ya? O sea, con voltajes de 13.000 voltios, 23.000 voltios, 46.000 voltios, etcétera, ¿no? En media tensión. Bien, veamos qué más tenemos. Verifique que existe un gancho para la acometida, dice, adecuadamente instalado y solo para uso de la acometida. Bueno, otra restricción, ¿verdad? Que tiene, cuando tú diseñas o haces la instalación eléctrica en una casita o en una pequeña comercio, digamos, tú tienes que tienes que dejar el punto de recepción de la acometida de la compañía distribuidora. Entonces tienes que dejar un gancho en el punto donde se van a conectar, ¿verdad? Para que la compañía se agarre de ese gancho y pueda hacer el tendido del conductor, ¿ya? Ese gancho tiene que estar a una altura tal que no moleste, pues, con el tema del libramiento que debe tener el conductor con respecto al terreno, ¿no? Bien, veamos qué más tenemos. Verifique que la canalización y su pendiente, dice, de manera que no haya empozamiento del agua dentro de la tubería. Vamos a ver a qué se refiere eso. Tú tienes, por ejemplo, acá un pozo de registro, ¿no? Digamos que tienes un pozo aquí, ¿no? Pozo de registro. Y por acá tienes otro pozo de registro, ¿no? Aquí tiene su tapadera, digamos. Aquí tiene su tapadera. ¿Ya? Entonces, entre estos pozos vas a tirar una tubería. Digamos que la tires así. ¿Ya? Una tubería de PVC, ¿verdad? Que has colocado ahí, entre el pozo. Entonces, en este caso particular hay un problema en esta instalación de esta tubería. ¿Por qué? Porque estos pozos aquí tienen grava, en la parte de abajo usualmente tienen grava, y aquí también va, ¿ya? Tienen grava. Entonces, aquí el agua puede penetrar en un momento determinado en este pozo, ¿no? Digamos que este es el terreno, ¿no? Entonces, el agua puede penetrar y entonces el agua va a empezar a llenar aquí el pozo y va a llegar un momento que puede ser de que se llene por completo, ¿ya? O alcance a las canalizaciones eléctricas que tú has puesto ahí. Entonces, esto se va a llenar de agua, ¿ya? Y esta agua, por la forma como lo canalizaste, nunca se va a poder retirar, ¿ya? Esa agua va a quedar empozada ahí, ¿ya? Por la forma como tú lo canalizaste, ¿no? Entonces, se va a poder retirar esa agua hasta que explote acá, ¿no? Cuando aquí el cable ya, después de tantos años de uso, ¿verdad? Se deteriora el aislante por el agua que haya sido empozada, entonces va a haber una explosión acá por un cortocircuito que se va a dar y entonces te vas a dar cuenta que la dejaste mal instalada, ¿no? Entonces, estas tuberías voy a exagerar, ¿no? Deben de instalarse de esta manera, ¿ya?
en el sentido contrario, ¿no? Digamos, aquí tienes el pozo, ¿ya? Entonces debe instalarse de esta forma, de manera que aunque le entre agua al pozo y eventualmente también se meta dentro de la tubería, ya cuando este pozo se vacíe, entonces el agua también que esté en la tubería no puede quedar empozada, sino que se va a salir también de la tubería, ¿no? No vamos a tener esos problemas que tenemos acá, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere esta indicación del código, ¿no? Bien. Verifique que la capacidad de los conductores de acometida estén de acuerdo a la carga, naturalmente, ¿verdad? Eso es de lo más obvio, ¿no? Verifique la existencia de un medio de desconexión cerca de la acometida y la adecuada capacidad de la protección adyacente al medio de desconexión. Ok, eso se refiere a lo siguiente. Tú tienes acá, digamos, la vivienda, ¿no? Y aquí sacaste un soporte con el ganchito que va a servir para recoger la acometida, ¿no? Entonces aquí tienes tu tablero eléctrico, ¿ya? Y de aquí, resulta que aquí tienes tu cuerpo terminal acá, ¿verdad? Tienes tu cuerpo terminal perdón, ahí dibujamos mal esto. Perdón. Aquí estamos. Bueno, la cosa es que ahí lo dibujamos mal este asunto, ahí no lo puedo borrar. Entonces, aquí viene la acometida, ¿no? Acometida eléctrica. Bien. Entonces dice, estamos ya hasta se me olvidó el tema que estábamos viendo. Disculpen. Verifique la existencia de un medio de desconexión. En eso estamos. Entonces acá tiene que haber un medio de desconexión, como quien dice un main, digamos, ¿verdad? Para que cuando entre ahí, visto en una forma de un diagrama unifilar, sería una cosa como esta. Este es el tablero, ¿no? Con sus diferentes protecciones. Y ese tablero tiene un medio de desconexión general, que es este que está acá. Es el main, ¿no? Main o interruptor principal, ¿no? O sea, tiene que haber un medio de desconexión ahí, justamente en el cableado de la acometida. A eso se refiere. Veamos qué más tenemos. Verifique la capacidad del conductor en relación a la carga continua o no continua. Esto también es importante, miren. Los conductores y también las protecciones aquí en el país, ¿no? Generalmente se cargan por ejemplo, si tú tienes un térmico de 20 amperios, tú lo puedes cargar con carga continua, lo puedes cargar hasta el 80%. O sea que un térmico de 20 amperios, tú lo puedes cargar hasta con 16 amperios si la carga es continua, ¿ya? Si la carga es no continua, lo puedes cargar con el 100%, ¿ya? Eso es para todo, ¿no? Conductores y todo eso, ¿no? Perdón, más que todo con breaker, pero esto viene siendo también, está muy relacionado también con el tamaño del conductor, porque el conductor debe de ser, digamos, si tú tienes un breaker o una protección de 40 amperios, ¿verdad? De 40 amperios, el cable, este cable que va aquí, tiene que ser también
por lo menos para 40 amperios, ¿ya? Si tú tienes una protección de 100, la capacidad del cable debe de ser también para 100 amperios, como mínimo, ¿ya? Puedes dejarlo para más, pero no lo puedes poner, por ejemplo, si mi protección es de 100 amperios, no le puedo poner un cable de número 6, porque un cable número 6 solo soporta 65 amperios, ¿ya? Entonces, ¿de qué me sirve tener un térmico de 100 protegiendo a un equipo que solo soporta 65? ¿Ven lo ilógico del asunto? Entonces, si es de 100 el breaker, el cable tiene que ser también como mínimo para soportar 100 amperios. Es decir, tendría que ser un cable de número 2, digamos, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, volviendo nuevamente aquí al breaker. Un breaker de 20 amperios solamente lo puedo cargar con 16 amperios si la carga es continua. Y si no es y si la carga es no continua, sí lo puedo cargar al 100%. Veamos cómo puede ser que eso de carga continua y no continua. Por ejemplo, vamos a ver. El alumbrado de una instalación bancaria, donde está el área de cajas, oficinas y todo eso. Ese alumbrado es una carga continua o no continua, muchacha. Sería una carga continua, ¿no? Porque esos circuitos de alumbrado se encienden en la mañanita cuando llega el gerente o quien sea que llegue ahí en la mañana, ¿verdad? Encienden las luces y esas permanecen encendidas hasta que se van los empleados en la tarde, ¿no? Tipo 5 de la tarde, 5:30, van saliendo los empleados. O sea, permaneció conectado esa carga todo el día, ¿no? O más de unas 4 o 5 horas que quede conectado, ¿verdad? Ya se puede considerar que es una carga continua, ¿ya? Bien, ejemplos de cargas no continuas. El baño de tu casa, hijo, ¿ya? El baño de tu casa es un ejemplo de carga no continua. ¿Por qué? Porque vos entras al baño, te lavas las manos, lo que sea, y luego salís y apagás la luz del baño, ¿verdad? No la dejas encendida, ¿ya? En general, las luces de tu casa son no continuas, ¿no? ¿Ya? A menos que tú dejes te guste gastar el pisto por gusto, pues. Entonces deja todas las luces encendidas, ¿no? ¿Ya? Es posible que algunas cargas de tu casa sean continuas, por ejemplo, las del patio, digamos, las que dan a la orilla de la calle, por ejemplo, ¿no? Pudiera ser de que a ti te guste dejar encendida la luz por cuestiones de seguridad, ¿va? Entonces la dejas encendida toda la noche, ¿va? Esa es una carga continua, esa carga en particular, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ven lo que los tomas de tu casa, ¿va? ¿Los tomas de tu casa son carga continua o son carga no continua? Son carga no continua, porque vos de repente pones un televisor, lo encendés o lo apagás, ¿va? No sé que ese toma en particular para ir viendo televisión todo el día. Entonces, en ese caso sí es una carga continua, ¿no? Pero los tomas que se ocupan, por ejemplo, en la zona de la cocina, esos son cargas no continuas, ¿no? Encienden la lavadora o encienden la licuadora, ¿verdad? Y luego la apagan, pues es cosa de, trabajó 2, 3, 4 minutos, ¿verdad? Y listo, pues. Encienden el microondas y luego 3 minutos que le diste, luego se apaga ¿verdad? Y ya estuvo, pues. Hasta dentro de una hora o media hora lo volvés nuevamente a conectar, ¿va? Otro par de minutos. Esas son cargas no continuas, ¿ya? En algunos casos también resultan cargas intermitentes. Por ejemplo, un ascensor, imagínate. Un ascensor en un centro comercial, va una carga intermitente, lo encienden. Ya baja al primer piso.
Sale la gente, se meten otros, lo vuelven a encender, llegan al segundo piso, vuelven a encender para que vaya al tercer piso, y así estaba, encienden, apagan, etcétera, ¿no? Esa es una carga que se está encendiendo y apagando a cada rato, ¿no? ¿Ya? Es otro tipo de carga, ¿verdad? Bien, pero aquí estamos hablando de carga continua y no continua, ¿no? Entonces, en base a eso, si tú tienes un breaker de 15 amperios, trabajando con carga continua, ¿hasta cuánto lo vas a poder cargar? Si es carga continua, ¿cómo lo vas a cargar con el 80% de 15 amperios, ¿no? O sea, con 12 amperios. Lo máximo que lo puedes cargar entonces es con 12 amperios, ¿no? Bien, vamos a ver otra pregunta. Los toma corriente de un centro de cómputo, ¿ya? ¿Son carga continua o no continua, mucha? Continua. Continua, ¿verdad? Claro. Es una carga que llegan al centro de cómputo y encienden las computadoras y empieza a trabajar todo el mundo ahí, ¿no? ¿Ya? Y ahí pasan todo el día trabajando, ¿no? En un cibercafé, seguramente que se pueden tratar como carga continua, ¿va? Todo el tiempo pasan ocupadas esas computadoras, ¿verdad? De acuerdo, mucha, el concepto, ¿verdad? Carga continua, no continua y carga intermitente. Ya en el caso de algunos motores que arrancan, paran, vuelven a arrancar, vuelven a apagar, esa es carga intermitente, ¿verdad? Bien, veamos qué más tenemos. Dice, verifique, dice que un medio de desconexión de 1000 amperios o más requiere un equipo de protección Ground Fault Protection. Vaya, este es un detalle que aquí en el país casi no lo toman en cuenta en las instalaciones eléctricas, ¿verdad? Pero todo interruptor de 1000 amperios o más debe de tener un equipo de protección de este tipo, ¿no? Es una, digamos, una característica adicional, digamos, que tiene este breaker de 1000 amperios. Ya, veamos qué más. Verifique que los alimentadores del transformador y cualquier otro estén adecuadamente protegidas por dispositivos de sobrecorriente. Pues sí, ¿verdad? Naturalmente, ¿verdad? Yo siempre tengo que proteger todos los dispositivos. Por ejemplo, aquí arriba, ¿no? Tengo este tablero. Entonces, este tablero va a alimentar, digamos, un aire acondicionado acá, ¿no? Aquí tengo un aire acondicionado. Entonces, este breaker tiene que proteger el cable y también proveer protección, cierta protección al aire acondicionado, ¿no? ¿Ya? Aunque en estos casos el aire acondicionado tiene su propia cajita aquí, ¿no? ¿Ya? Que es la protección propia del equipo de aire, ¿no? ¿Ya? Hay algunos que tienen ahí interno, dependiendo de la capacidad del equipo de aire acondicionado, es posible que tengan ahí un relé de sobrecarga, ¿no? Ya, para darle una protección al centavo, digamos, al equipo de aire, ¿no? Pero debe de tener una protección también en el tablero. No es que de los bornes del tablero, de las barras del tablero, no, estas son las barras del tablero, ¿verdad? No es que de las barras del tablero sin ninguna protección ni nada, vengo y salgo para el equipo, ¿va? Esto no se puede hacer, mucha. O sea, de agarrarme de las barras del tablero y salir a alimentar a un equipo cualquiera. No, mucha. Aquí tengo que ponerle una protección de este tipo, ¿no? Un breaker de protección a cualquier alimentador, a cualquier circuito que salga del tablero. No puede ser que yo no le ponga una protección a un circuito de luces o a un circuito de tomas o a un circuito de aire acondicionado o a un motorcito. Tengo que ponérsela siempre en el tablero, en el subtablero o en el tablero general de donde esté tomando la energía, ¿verdad? No es que solo me voy a agarrar de los bornes y ya estuvo, ¿verdad? Eso no se puede, muchachos. Bien, veamos qué más tenemos. ¿Alguna pregunta adicional con respecto a esta lámina para que pasemos a la otra? Bien, veamos entonces la próxima lámina.
Conductor en paralelo, dice, no debe ser menor a un 0. Fíjate, aquí hay una clara especificación del fabricante, del NEC, en el artículo 310, 4A. ¿Qué es lo que te dice? Mire, usted no puede poner conductores en paralelo menores de cable 1/0. ¿Ya? Y colocar en paralelo conductores. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, ¿qué tal si tú estás llevando, ponerle unos 700 amperios desde un tablero, desde una subestación hasta un tablero principal y necesitas llevarse 600 amperios, digamos? Necesito llevarlo. Bueno, yo lo puedo hacer con un cable, digamos, 1000 MSM, ¿verdad? Que es un cable, creo que incluso el 1000 MSM no aguanta los 600 amperios, un 1500 amperios, un 1500 MSM, digamos, un conductor grueso, ¿verdad? Entonces, lo podría llevar con un solo cable, ¿va? Pero ¿sabes lo que significa manejar un cable 1500 MSM? ¿Ya? Un cable que tiene más de 1 pulgada de diámetro, o cerca de 1 pulgada de diámetro. ¿Ya? Ese cable, la persona que lo va a manejar tiene que estar bien comida, mucha. ¿Ya? No es como nosotros que estamos aquí, que no hemos desayunado, ¿no? Esa persona tiene que estar bien comida, ¿ya? Porque ese cable no lo va a manejar fácilmente, ¿no? Tiene que ser un tipo robusto, acostumbrado a trabajar con cables de ese diámetro y manejarlos, ¿no? ¿Ya? Entonces, para evitarse poner esas cosas, ¿verdad? De tan gran diámetro, entonces pueden poner 2, 3, 4 conductores en paralelo, ¿no? Por ejemplo, si el cable 3.0 soporta 200 amperios, ¿no? Y si yo necesito llevar 600 amperios, puedo poner 3 cables 3.0 en paralelo, ¿no? ¿Ya? Con lo cual, si cada uno soporta 200, con los 3 en conjunto, en paralelo, puedo llevar 600 amperios, ¿no? Y estoy trabajando con un cable que es un poco de menor diámetro, ¿no? Es un poquito más manejable, ¿no?, que utilizar semejante cable grueso. Bien, entonces el mínimo que te permiten paralelear es el cable número 1/0, ¿ya? Porque a alguien se le puede ocurrir, mira, yo necesito llevar 100 amperios a un lugar, ¿verdad? 100 amperios. Entonces, como el cable número 10 soporta 30 amperios, puedo poner 4 cables número 10 en paralelo, ¿verdad? ¿Ya? 4 cables número 10 y entonces con eso ya puedo llevar los 100 amperios que necesito, hasta más puedo llevar. Eso no se hace, mucha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cable número 10 es de menor calibre que el cable número 1/0. Entonces el código no te permite hacer esas cosas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Veamos qué más tenemos. Sistema de tierra, dice, con respecto al sistema de tierra, determine que existen electrodos de tierra en el local y qué otros hay existentes. Porque si hay otros electrodos de tierra, tienen que estar unidos todos, ¿no? Esa es como una clave, ¿no?, para los sistemas de tierra. Todos los sistemas de tierra deben de estar unidos entre sí. ¿Ya? Lo que les explicaba ayer de los politos, ¿va? Que alguien viene y como no está polarizado ese toma, le pone un polito a tierra. Por allá encuentra otro toma que no está polarizado y le pone otro polito. Eso no se anda haciendo, mucha. Y si acaso lo haces, suponte que lo hiciste por A o B razón. Bueno, entonces tenés que unir todos esos politos y conectarlos finalmente a la tierra de tu tablero principal. ¿Ya? Vas a tener que hacer eso. ¿De acuerdo? Bien, continuemos. Verifique, dice, la capacidad de los conductores de los electrodos de tierra y la de los puentes.
hay una tabla del NEC que te dice cuál calibre tienes que utilizar, ¿no? Entonces simplemente vas a ver que cumpla con ese requisito, ¿no? Verifique la no existencia de empalmes en el conductor del electrodo de tierra y si lo está, si ha sido adecuadamente unido. Es decir, en el conductor de tierra, lo deseable es que no hayan empalmes, ¿no? Que sea un conductor que baje directamente a la tierra. Pero si por alguna razón, supongamos, resulta que tú necesitas hacer un empalme, entonces hazlo bien, ¿verdad? Puedes usar esas camisas de empalme que te digo, con esa maquinita, ¿verdad? Y ahí te queda un buen empalme, ¿no? Bien. Verifique el tamaño correcto y la instalación de las varillas o placas de tierra o la tubería. O sea, como red de tierra tú puedes ocupar, tienes varias alternativas, ¿ya? Una alternativa es ocupar varillas de cobre o hay algunas que le llaman Copperwell por el fabricante, ¿verdad? Entonces puedes ocupar esas varillas Copperwell y las entierras, ¿ya? Usualmente esas varillas son de 5 octavos por 10 pies, pero también hay de 5 octavos por 8 pies. También hay de menor calibre, ¿va? Por ejemplo, de media, pero el terreno tiene que ser un poquito blando, digamos, para que penetren estas varillas. El diámetro está muy relacionado con el tipo de terreno, ¿va? Si tú tienes un terreno durísimo, ¿va? O emplea varillas de 5 octavos o emplea varillas de 3/4, o sea, más de mayor diámetro, para que soporten, si no se van a doblar, ¿verdad? Las varillas. Las varillas se instalan de forma perpendicular, ¿ya? Pero si hay rocas o hay dificultades con el terreno, la puedes poner inclinada, eso no tiene ningún problema, ¿ya? E incluso la puedes poner acostada, ¿verdad? Si querés, ¿verdad? ¿Ya? No hay ningún, haces un zanjeado y la dejas acostada, pues, ¿ya? Bien, ese es un tipo de electrodos. Otros tipos de electrodos pueden ser simplemente el cable enterrado, ¿verdad? ¿Ya? A unos 40 centímetros de profundidad puede enterrar el cable, lo compactas bien y ese cable puede ser también una resistencia a tierra, ¿no? ¿Ya? Perdón, puede ser puede servirte para hacer tu red de tierra, ¿no? No necesariamente tiene que ser una varilla. Hay otras tierras que le llaman, por ejemplo, tierras Ufer. Una tierra Ufer es, por ejemplo, la columna de un edificio, ¿no? La columna de concreto de un edificio, ¿va? Cuando estén construyendo un edificio de esos hermosos, ¿verdad? Entonces venís tú y te fijas a dónde está la parrilla más hermosa de ese edificio, ¿no? Y ahí le soldás una placa y a la placa le soldás un conductor de cobre. Y lo sacás, ¿verdad? ¿Ya? Hacen el llenado y ya el llenado de concreto de la zapata, ¿verdad? Y de la columna, y a ti te va a quedar una cola ahí de cable, ¿ya? Esa es una tierra Ufer, ¿ya? Ese es un electrodo también que te puede servir para tierra. Pero, ojo, es un electrodo complementario. O sea, tú pones tu varilla, ¿verdad? Voy a hacer una red de tierra para la subestación. Ok, entonces pongo las varillas de tierra y todas las uno, ¿verdad? Y suponte que no te dio la cantidad de ohmios que tú necesitabas. Entonces que te dio 2 ohmios y tú andabas buscando menos de 1 ohmio. Entonces, pero tenés una tierra Ufer por ahí. Entonces venís, te conectás con ella y olvídate, ahí vas a tener una resistencia bien baja, ¿ya? ¿De acuerdo? Además de que dejas todo el edificio polarizado, ¿no? Porque el edificio queda con potencial de tierra, que es una cosa deseable en una instalación eléctrica, ¿ya?
todas las edificaciones deberían de estar también aterrizadas, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí estás vos aterrizando toda la estructura del edificio. En fin, todo el edificio lo estás aterrizando cuando haces eso. Bien, veamos qué más tenemos. Verifique que los marcos metálicos y estructuras del edificio estén aterrizadas. Bueno, es lo que comentábamos, ¿verdad? Imagínate que tú te agarraste a un par de zapatas de esas hermosas, ¿verdad? De un edificio, y de ahí viniste y sacaste unas tierras Hoofer y las conectaste con tu red de tierra general de tu subestación. Todo el edificio queda ya aterrizado, muchachos. ¿De acuerdo? Todo el edificio queda ya aterrizado. Bien. Marcos metálicos también hay que aterrizar, sobre todo en aquellos lugares que son, por ejemplo, en una sala de operación, ¿va? Una sala de operación es una cosa donde no deben de existir diferencias de potencial. Entonces, para cubrirte tú en ese tema, ¿va? De que no existan diferencias de potencial, pones puntos de tierra alrededor de tu sala de operaciones, ¿no? Entonces, cuando tú llegas con tus equipos ahí en la carretilla donde llevas un montón de equipos para la sala, ¿verdad? Entonces vení, hay unos cables que se conectan al equipo y se conectan a esas tomas de tierra que hay en la sala de operación, ¿no? Y de igual manera, si la puerta es metálica, también esa puerta va conectada con algún puentecito, ¿verdad? Al sistema a las placas de tierra que tienen en las paredes, ¿no? A los puntos de tierra que tú has definido. Y de igual manera, todas las cosas metálicas que tengas dentro de esa sala. Si hay una ventana y es metálica, tienes que polarizarla. Si hay una luminaria cielítica y tiene también partes metálicas, tienes que aterrizarla, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Bien, continuemos. Bueno, nuevamente estas verificaciones. Verifique que el sistema derivado esté apropiadamente polarizado con sus electrodos, tierras y puentes. Bueno, esto se refiere a que, suponte que tú tienes un transformador de 500 kVA, digamos, a 480 voltios. Ese es el transformador que tienes en tu fábrica. Obviamente ese transformador tiene su red de tierra, ¿no? Tranquilo, ¿verdad? Bien. Como el transformador ese está a 480, tú puedes llevar la alimentación hasta cierto lugar, ¿no? Y ahí montar otro transformadorcito seco, ¿ya? Que te pase de 480 a 240, 120, por ejemplo, ¿no? Para que podamos colocar luminarias, tomas, etcétera. Ese otro transformador seco que has instalado constituye un sistema derivado, ¿ya? Entonces, como sistema derivado, tiene también que tener su propio sistema de tierra, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tienes que ponerle tú una red de tierra también a ese transformador o a esa derivación de tu circuito, ¿verdad? Lo mismo si tú vas, pues digamos que tiras un alimentador de un edificio a otro edificio, ¿no? Si ese alimentador que está en el otro edificio, y que tú lo has llevado desde el edificio 1 al edificio 2, en el edificio 2 tienes que hacer otra red de tierra, ¿no? Para ese edificio, ¿ya? Puede ser que también, y sería lo deseable, que también del edificio 1 te lleves un conductor de tierra y lo conectes con la red de tierra del edificio 2. Está bueno también, es otra buena alternativa, ¿no? Estás uniendo todos los sistemas de tierra y haciendo un solo conjunto de tierra. También es una buena alternativa. Bien.
Veamos qué otra cosa. Verifique el aterrizamiento del tablero y los conductores de tierra de equipo en el tablero. Claro, a todo tablero tiene que estar aterrizado, a menos que sea de plástico, ¿no? Si el tablero es de plástico, ¿para qué lo vas a aterrizar? ¿Ya? No tiene sentido. Pero si es de metal, tienes que aterrizarlo, ¿no? Bien. Veamos qué más tenemos. Mida la red de tierra de la instalación y compare con los valores normalizados. Desde las mediciones de la red de tierra se hacen con un equipo que se llama medidor de tierra de 3 terminales, ¿no? Ese sirve para medir la resistencia de tu red de tierra. Es diferente del equipo que se ocupa para medir la resistividad del terreno, ¿ya? Una cosa es la resistencia de tu red de tierra, vos metiste los electrodos y todo, ese conjunto de ahí, ¿verdad? Ese conjunto tiene una resistencia de tierra, ¿no? Esa es la resistencia de tu red de tierra. Y otra cosa es la resistividad del terreno donde tú hiciste tu instalación, ¿no? Entonces, para medir la resistividad en un terreno, tienes que ocupar otro equipo que es un medidor de tierras de 4 terminales, ¿no? Ese es el otro equipo que puedes utilizar para esa aplicación. Veamos qué más tenemos. Transformadores. Ingeniero. ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta en el tema de transformadores? Ingeniero. Dime. Y eso de la red de tierra es la que va interconectada en el tablero general en la barra de tierra. Sí, así es. O sea, tú bajas de tu tablero general, de la barra de tierras y te conectas a tu red de tierra, ¿ya? Esa red de tierra puede ser 3, 4 varillas, digamos, o una sola varilla, o pueden ser 10 varillas, o puede ser una varilla y una tierra Ufer, puede ser una placa metálica enterrada, un radiador de camión de cobre, de esos que habían antes, ¿verdad? Esos radiadores de camión que eran de cobre enterrado, etcétera. Pueden ser varias cosas, ¿no? A eso se refiere. Ingeniero. Dime. Y si esa red general que sale del tablero, no la interconectamos con las demás subtableros que tienen red a tierra, no tienen buen funcionamiento. ¿Por qué? Sí, es que si tú no lo conectas si tú no llevas esa tierra para los demás subtableros, entonces lo que va a pasar es que, número 1, si no hiciste red de tierra en cada tablero te queda sin red de tierra, pues, sin protección contra tierra. Entonces tus dispositivos de protección no van a accionarse cuando topen con tierra, ¿ya? O sea, suponte que tú te fuiste a un tablero que está, qué sé yo, a 50 metros de tu tablero general y no le pusiste tierra ni tampoco polarizaste el tablero ni nada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando un conductor, por A o B razón, un conductor pelado tope con el chasis? Bueno, si topa con el chasis, como el chasis está conectado a alguna pared o lo montaste en un lugar donde está en contacto con la tierra, con el terreno, pues no con el conductor porque no lo pusiste. Entonces lo que va a haber es que va a empezar a circular por ahí una corriente, ya que va a retornar finalmente a tu tablero general, ¿verdad? Entonces esa corriente va a empezar a provocar un calentamiento de tu tablero, ¿no? Y finalmente puede provocar un incendio, ¿ya? Por esa razón es de que todo tiene que estar polarizado, hijo, porque si no lo polarizas, o si está mal polarizado, pongamos el caso que no lo polarizaron bien, ¿ya? Entonces hay falso contacto, hay un contacto mal hecho o una resistencia muy alta en el punto de conexión. Entonces lo que va a suceder es que cuando un cable tope con el chasis, entonces va a empezar a fluir una corriente, que no necesariamente tiene que ser una corriente bien alta, ¿ya?
¿Qué tal si ese mal contacto tiene una resistencia de 10 ohmios? Por decir algo, ¿no? Y tú le metiste 120 voltios ahí en el chasis. Entonces va a circular 120 entre 10, 12 amperios. Esa no es una corriente de cortocircuito, pero es una corriente que se está yendo a tierra, pues. ¿Ya? Entonces, por esa razón, tú tenés que asegurarte que tu resistencia a tierra sea la más baja posible, por un lado, ¿verdad? Y que todas tus superficies metálicas estén polarizadas. Bien, más preguntas. Bien, veamos qué nos piden o qué cosas hay que fijarse bien en el transformador, ¿verdad? Verificar que el transformador posee un adecuado medio de desconexión. Vaya, aquí está la cosa, ¿no? Es decir, si tú tienes, por ejemplo, suponte que yo tengo un transformador de 100 kVA monofásico, ¿verdad? Y resulta que yo quiero ponerle la protección principal de este transformador. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular cuál es la corriente. Entonces, la corriente que circula por ese transformador va a ser 100 entre el voltaje secundario. Digamos que este transformador sea 240 voltios. Entonces, 100 kVA entre 0.24 kilovoltios. ¿Ya? Entonces, eso me da 100 entre 0.24. Vamos a ver. 100 entre 0.24 igual 417 amperios. 417 amperios. ¿Ya? Entonces, la protección que yo debo de ponerle debe de ser, por ejemplo, aquí hay varias alternativas. Va, le puedo poner una de 400 amperios. ¿Ya? O le puedo poner uno de 500 amperios. Pero en este caso, el de 500 amperios me estoy sobrepasando de la corriente que el transformador es capaz de dar. Entonces, puedo tener una condición de sobrecarga aquí en el transformador, porque estoy poniéndole un breaker bastante alto. ¿Ya? Aunque al 80% ese breaker, ¿verdad? Me da 400 amperios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Que estaría dentro de la capacidad del equipo. ¿Ya? 400 amperios, carga continua. O sea que podría sacarle los 400 amperios carga continua. ¿Ya? Entonces, tengo que tomar dos decisiones. ¿Va? O le pongo el de 500 con estas salvedades, ¿va? O le pongo el de 400. ¿Ok? Si le pongo el de 400, estoy desperdiciando 17 amperios. Y yo ya sé que solo lo voy a poder cargar al 80% de 400, serían 320 amperios. O sea, solo puedo cargar hasta 320 amperios con carga continua. ¿Ya? Con carga no continua sí lo puedo llevar a los 400 amperios. Entonces ahí yo tomo una decisión. Este ya es criterio de diseño que tú vas a tomar, ¿verdad? Pues escoge cualquiera de esos dos y cualquiera de los dos está bueno. ¿Ya? No hay ningún problema. El problema sería que tú le pusieras uno de 200. Una protección de 200 cuando el transformador es capaz de dar 417. Eso no puedes hacerlo porque lo estás limitando al transformador prácticamente a la mitad de su capacidad. ¿Ya? Entonces a eso se refiere ese tema, ¿no? Verifique que el transformador posee el adecuado medio de desconexión. O sea, está bien calculado su breaker, ¿verdad? Su protección, su medio de conexión principal está bien determinado, ¿verdad? Bien. Dice, verifique que en el caso de transformadores secos instalados en el interior se encuentren separados de combustibles, 4 resistentes al fuego o en bóvedas. Va, también es una recomendación importante, mira, porque los transformadores secos, existen diferentes tipos de transformadores, ¿verdad?
Hay algunos que están en aceite, inmersos en aceite, ¿va? Y hay otros que no tienen, hay algunos que están montados en resina epóxica. Esos son transformadores secos. Y hay unos que tampoco están montados en resina epóxica, sino que solo tienen las bobinas ahí aisladas, no están sumergidos en nada. Entonces, esos transformadores que no están sumergidos en aceite se les llaman transformadores secos, ¿no? Y hay para media tensión y para baja tensión, ¿verdad? Hay de todos tipos. Pero aquí estos transformadores secos tienen una característica, y es de que su carcasa se calienta bastante, ¿ya? Podemos tener en la carcasa temperaturas de 50, 60 grados, ¿ya? Entonces, en ese sentido, un transformador seco no puede estar cerca de un lugar donde puedan haber materiales combustibles, que con una temperatura ligeramente alta, esos transformadores, esos materiales puedan coger llama, ¿no? Entonces, a eso se refiere eso. Y tampoco pueden estar en un pasillo donde una persona pueda tocar ahí y se vaya a asustar, ¿no? Por la temperatura alta de esos transformadores secos. Entonces, eso es algo normal, digamos, en un transformador seco, que tenga una temperatura bastante alta, ¿no? Y por eso también a la hora de instalarle hay que tener en cuenta todos esos detalles. Bien, veamos qué más tenemos. Verifique, dice, que transformadores secos en el exterior tengan su protección tipo intemperie. Claro, ¿verdad? Tengo un transformador seco y lo voy a colocar al exterior, entonces el transformador seco tiene que ser configuración NEMA 3R, es decir, para uso a la intemperie, ¿no? Es un transformador NEMA 3R. Bien. Hay algunos que son configuración NEMA 1, y entonces, pero el mismo fabricante te dice, mire, para convertirlo en NEMA 3R, solo agréguele este accesorio adicional. Es como una pestañita, como una pestaña, como una ventolera, ¿va? Que uno le coloca. Entonces, se le coloca la ventolera hacia alrededor y ya lo convertís en un NEMA 3R. Ya lo puedo ocupar a la intemperie, ¿verdad? Verifique que transformadores inmersos en aceite estén instalados de acuerdo a su aplicación y tipo de líquido aislante. Aquí hay que tener cuidado, porque el aceite que tienen esos transformadores en aceite puede coger fuego, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos transformadores en aceite, de preferencia, no deben instalarse en el interior de los edificios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un día ese transformador se quema, va a agarrar fuego y agarra fuego todo lo que está dentro del edificio, ¿ya? Por esa razón, esos transformadores en aceite se instalan afuera, ¿ya? Afuera de las edificaciones o en un poste o una estructura H, lo que sea, ¿no? Pero no dentro del edificio por el peligro que tienen de coger fuego o de explosión, ¿verdad? Entonces, en los interiores se ocupan transformadores del tipo seco o con resina epóxica, ¿verdad? No son los que se ocupan en la parte interna. Bien. Dice, para transformadores en bóvedas, dice, verifique su acceso, ventilación y drenaje. Vaya, estos transformadores en bóvedas aquí en el país, creo que solo hay algunos ahí si no me equivoco, allá en el Centro de Ferias y Convenciones, que ahora es el Hospital El Salvador, ¿verdad? Ahí hay algunos transformadores de este tipo, que son transformadores que van metidos en una bóveda, ¿ya? Pero para los que son un poco curiosos y han estado en Antigua Guatemala, ahí van a encontrar que los transformadores instalados ahí en Antigua Guatemala son en bóveda, o sea, están colocados uno va pasando por ahí y de repente ve así para abajo y se da cuenta que ahí hay un transformador, ¿no? ¿Ya? Pero los transformadores tienen
son para, incluso pueden operar de forma sumergida momentáneamente, ¿va? Les cae agua y se llenan por completo, pero no hay problema, los transformadores son bien herméticos, ¿no? Entonces, y además tienen otras características en cuanto al drenaje del agua y todo eso, ¿no? Que se tienen que verificar en la instalación. De ahí hay que verificar esto también, que el valor en ohmios de la red de tierra coincida con el valor en ohmios de la subestación que tenemos, ¿no? Eso hay una tablita que la CIGET la proporciona, ¿verdad? Donde aparece ahí, para un transformador de 500 kVA tiene que tener una resistencia de tanto, para uno de 25 una resistencia de tanto, y así, ¿verdad? Sucesivamente, ¿no? También esto, ¿verdad? Claro, las protecciones, los pararrayos, el tipo de cortacircuito, etcétera, que va a tener una subestación, tiene que ser de acuerdo al nivel de tensión, ¿verdad? Naturalmente, ¿verdad? No vas a poner un cortacircuito para 715 kilovoltios, ¿verdad? En una línea 13.2, 23, 13.2, ¿verdad? O sea, no puede ser, pues el nivel de aislamiento son diferentes, ¿ya? O un pararrayo, digamos, para línea 13.000, montarlo en una línea de 23.000, no pueden hacer eso. Ni tampoco lo contrario, uno de 23, un pararrayo de 21 kV, montarlo, que es para línea 23, montarlo en una línea de 13.2, ¿verdad? El pararrayo en línea 13.2 tiene que ser de 9 a 10 kilovoltios, ¿ya? Entonces no puedes hacer esas cosas. Entonces eso es lo que te dice acá, ¿no? Bien, veamos qué más tenemos. En cuanto a las líneas aéreas de distribución, ya hay que verificar esto. Miren, el punto de entrega de servicio se encuentre a menos de 100 metros de la línea del distribuidor. ¿Qué significa eso? Yo necesito montar un transformador en una pequeña fábrica, ¿ya? Pero las líneas eléctricas del distribuidor se encuentran a 90 metros, digamos, de donde yo necesito el servicio. Entonces no hay ningún problema. La compañía distribuidora va a tener que prolongar su línea primaria, ¿verdad? Y hacerla llegar hasta donde estás tú, ¿ya? Porque tenés 90 metros, o sea, todavía estás en el rango. ¿Qué tal si tenés 300 metros de separación? Bueno, entonces en ese caso vas a tener tú que llevar tu línea primaria hasta los 300 metros, ¿no? Y acercarte a donde está la línea primaria de la distribuidora para que te den el servicio. O si no, decirle a la distribuidora si te pueden hacer ellos el trabajo, ¿verdad? Y entonces la distribuidora te va a decir, sí, claro, le podemos llevar la línea primaria hasta ahí y le costaría tanto, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer la distribuidora, ¿ya? También el otro tema dice acá, los postes empleados cumplen con la normativa establecida por CIGET, o sea, postes de concreto, de metal o de madera. Hay un estándar de construcción de la CIGET que ustedes lo pueden descargar ahí de la página web de la CIGET, ¿verdad? Y revisen el estándar y vean los tipos de postes de concreto, de metal o de madera que se pueden utilizar. No es cualquier poste, ¿verdad? No es que de repente agarro yo un tubo por ahí de 2 pulgadas, ¿verdad? O de 3 pulgadas y lo convierto en poste. No, ¿verdad? No es así el asunto, ¿ya? Sino que tiene que cumplir una cierta normativa, ¿ya? También la altura de los postes es importante, ¿no? Por ejemplo, una línea de 23.000 voltios lleva postes de 35 pies, ¿ya? Una línea de 46 kilovoltios, mínimo tamaño de poste son 40 pies. Una línea de 46, ¿verdad? ¿Ya? No es que yo a una línea de 46 de repente le voy a poner un poste de 30 pies. No, mucha. Eso no se puede. Romper las normativas, ¿no? También otro detalle es el empotramiento de los postes, que es esto que dice acá. Los postes tienen una profundidad de empotramiento dependiendo del tamaño del poste, ¿no? Por ejemplo, un poste de 35 pies, más o menos hay que enterrarlo como 1,70 m, ya 1,65 m. Esa es la altura, esa es la profundidad mínima que le puedo dar a un poste de 35 pies, ¿verdad? Y si el poste es de 40 o de 45 pies, ya estamos hablando de 2 metros y cosas así, de profundidad, ¿no?
para poder instalar ese poste. Entonces tengo que tomar en cuenta esos detalles, ¿no? También debo de confirmar esto, que las estructuras primarias corresponden con el estándar de construcción de líneas eléctricas que establece la CIGEP, ¿verdad? Todo eso está normado, pues, cómo tengo que hacer la construcción de mi línea primaria, ¿no? Ya. También la colocación de las retenidas, ¿ya? O sea, el soporte que sirve para que el poste no se vaya de bruces, ¿verdad? Entonces, las retenidas y el número de retenidas también tengo que tomarlo en consideración, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una línea primaria acá, aquí tengo un poste, aquí tengo otro poste, aquí tengo otro poste, ¿no? Y vengo aquí con mi línea primaria, digamos, 3 puntitos son 3 fases, ¿verdad? Vengo acá, con 3 puntitos, y aquí voy a rematar, ¿ya? Entonces la línea viene desde acá, ¿verdad? Desde más lejos, ¿no? Entonces aquí remata la línea, aquí termina, ¿ya? Ok, aquí termina la línea. Entonces, tengo que ponerle acá una retenida, ¿no? Este es el símbolo de retenida. Es un ancla, ¿verdad? Con un cable ahí de acero, ¿verdad? Para que no se me vaya de bruces el poste, pues, porque este montón de cables tiene un peso, ¿no? ¿Ya? Y además tiene una tensión, ¿ya? Entonces le hace carga sobre el poste. Entonces para equilibrar el sistema, entonces vengo yo y le pongo una retenida, ¿no? Tal como esta retenida que le he puesto acá. A eso se refiere eso. Y también angulares, ¿va? Imagínate que yo aquí resulta que la línea va así ahora, ¿no? Aquí hay un cruce de la línea. Entonces aquí hay un ángulo, este ángulo teta, ¿va? Entonces, dependiendo del ángulo, así también tengo que colocar aquí la retenida, ¿ya? En la bisectriz, digamos. Si por el contrario son estructuras de remate, va, o sea, aquí remata la línea y aquí remata también, entonces tengo que poner otra retenida aquí, ¿ve? Y otra retenida adicional acá, ¿no? ¿Ya? O sea, depende de la estructura, depende del ángulo de desviación de la línea, depende de un montón de factores la colocación de las retenidas en una instalación eléctrica. Ya, pero esto se ve en instalaciones eléctricas 2. En ese curso se ven todas estas cosas, pero aquí solamente las estamos mencionando. Y por último dice, el punto de recepción de la acometida aérea se encuentre a menos de 25 metros. Okay, ¿a qué se refiere eso? Vaya, aquí está la casita, ¿no? Aquí está la casita. Y aquí está el punto de entrega, aquí está el cuerpo terminal, ¿va? Entonces, pongamos que aquí hay un transformador, este es el símbolo de transformador, miren mucha. Entonces, de este transformador me van a dar el servicio acá, ¿no? De este poste vamos para este transformador, con el cable entorchado, aquí va el cable entorchado, ¿no? Entonces dice, esta distancia desde aquí hasta acá, ¿ya? Debe de ser 25 metros como máximo, ¿de acuerdo? Entonces, eso debo de verificar también, que no me sobrepase. Si me sobrepaso ese valor, tengo que ver cómo me acerco, pues, porque, o no sé, aquí va a tener que poner otro poste la compañía distribuidora para acercarse más a donde yo necesito el servicio, pero no me puedo sobrepasar de 25 metros, ¿verdad? Bien. ¿Alguna pregunta adicional, jóvenes? Bien, con esto terminamos la primera unidad del curso, ¿ya? El próximo lunes comenzaríamos ya con la unidad número 2. Les voy a mandar en estos días lo que corresponde a la unidad número 2 para que ustedes la tengan ahí disponible, ¿no? Para que vayan haciendo ahí sus anotaciones, ¿no? Entonces, vamos a dar por finalizado ahorita la clase para que comencemos el próximo lunes con
con el nuevo tema, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dime. Con respecto a las puestas a tierra, ¿qué es más preferible? ¿Poner cepos o utilizar un tipo de soldadura? Fíjate que es mejor la soldadura exotérmica. Si a mí me dieran a escoger entre cepo o soldadura exotérmica, preferiría la soldadura exotérmica, ¿no? Tiene mayor duración, está garantizada la conexión, no hay posibilidades de que con el tiempo se te vaya a aflojar. Entonces es mejor que lo hagas con soldadura exotérmica, aunque te salga más caro, ¿no? Pero vos, como ingeniero, ¿qué vas a hacer, verdad? Debes de procurar de que tus instalaciones queden bien hechas, garantizadas. Entonces, el hacer las soldaduras exotérmicas te da garantía de que tu trabajo está mucho mejor que si utilizas cepos. Bien, más preguntas, jóvenes. Ingeniero, Dime. la puesta a tierra solo se ubica en el tablero general, ¿verdad? Sí, únicamente ahí. En otros lugares tú vas corriendo la tierra. La tierra que ya hiciste en el tablero general, a través de cableado, la vas corriendo hacia los diferentes subtableros o hacia las diferentes cargas. No es necesario que en todos los subtableros de tu instalación estés haciendo polarizaciones. No, porque para eso estás llevando tú el conductor de tierra desde tu tablero principal o desde tu subestación. Más preguntas. Bueno, eso sería todo entonces, jóvenes. Llegamos hasta aquí y continuamos el lunes. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ya saben, a la hora.